La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo, ¿no? Usted ya sabe que en este espacio es el único en la televisión argentina que le muestra ese panorama, ¿no?, de cómo trabajan los maquiavelitos de onda, por supuesto, ¿no?, que son esos asesores de políticos, de empresarios, de gobiernos. Y en esta Hora de Maquiavelo vamos a hablar, bueno, de los medios, ¿no? Usted sabe, usted mira la Hora de Maquiavelo hace muchos años y sabe que la clave es lo que ve en los medios, porque no estábamos más como en la antigua Grecia, donde se reunían todos en una plaza y, bueno, y arreglaban las cosas ahí. Hoy la democracia funciona a través de los medios de comunicación y no hay nada que haya entendido mejor el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que ese mensaje. Y la pregunta que nos vamos a hacer en esta Hora de Maquiavelo es, ya la conocemos a Cristina y cómo, bueno, con la ley de medios, cómo apunta el gobierno a, bueno, apretar, ningunear, tratar de que desaparezcan medios críticos. Lo hemos vivido estos últimos años. Y nos vamos a hacer la pregunta de, bueno, Cristina evidentemente ya ganó y a partir de octubre, ¿qué se puede esperar para los medios de comunicación? Gran pregunta. Y le pido que se quede en esta Hora de Maquiavelo porque tenemos una encuesta que vamos a preguntar si por lo menos le sirve a la oposición plantearse, plantearse por lo menos que Cristina no tenga toda la mayoría que tuvo ahí en el 2007 y bueno, que esta mayoría derivó en la famosa guerra del campo, ya la conocemos. ¿Le servirá esta experiencia a la oposición para por lo menos pedirle a la gente un voto bueno, votar a Cristina, pero dejarnos entrar en el Congreso para controlar más? ¿Y cómo podría ser, si esto sirve, si esto se puede hacer, cómo podría ser una campaña? Y tenemos una encuesta que muestra que hay mucha gente, o alguna gente por lo menos, que votó a Cristina y que ahora está dudando. ¿Realmente es bueno que Cristina tenga todo el poder? Quédese en esta Hora de Maquiavelo. La hora de Maquiavelo. Quick Food Murfreak. 50 años produciendo carne para la Argentina y el mundo. Estamos por el campo. Somos una agroindustria que trabaja por una agricultura responsable. Producimos urea granulada y comercializamos todos los nutrientes que la tierra necesita. Profértil, nutrientes para el campo. El servicio de asesoría gratuita del Colegio de Escribanos recorre los barrios. Para más información, llama al 4809-7000 o www.cuidalotuyo.org. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuidar lo tuyo es cuidar a los tuyos. Cervecería y Maltería Quilmes, referente de la industria de bebidas de la Argentina. Cervecería y Maltería Quilmes, un compromiso con la calidad desde 1890. www.cerveceriaymalteriaquilmes.com. Arcor, 60 años compartiendo momentos mágicos. La hora de Maquiavelo. Bueno, le digo con quién vamos a plantearnos de si vale la pena a la oposición pedirle a la gente un voto para controlarla a Cristina, ya que evidentemente no hay ningún candidato que le pueda ganar, con Raúl Aragón, usted lo conoce, el hombre es encuestador de la Universidad de La Matanza y que hizo esta encuesta sumamente interesante de cómo ve a la gente a una Cristina con mucho más poder que tenía ahora. Lo tenemos a Lucas Lanza, el hombre es asesor político, experto en el tema redes sociales 2.0, y digo muy interesante porque a ver si a través de las redes sociales los políticos pueden llegar a movilizar algo. Por ahora está muy en duda, pero
preguntar, no cuesta nada. Y lo tiene Adrián Gómez de la consultora Voz e Imagen, es un experto en comunicación, bueno, para empresas y para políticos, como pocos. Y le digo, hizo algo maravilloso, que fue en los 90 nos vendió la convertibilidad de Domingo Cavallo, porque era el hombre que asesoraba en materia de comunicación al entonces todopoderoso ministro de Economía, Domingo Cavallo. Raúl Aragón, vamos directamente a los bifes. Escuche esta pregunta muy bien formulada. ¿Está de acuerdo con que Cristina tenga mayoría en las dos cámaras? Esto está preguntado a los que dicen en una encuesta de la Universidad de Matanza haber votado a Cristina, que es Capital y GBA. Eso es Capital y GBA, lo que se llama AMBA, o sea, 1/3 del padrón más o menos. Esto es 1/3 del padrón. Hay nacional. alguna gente que votó a Cristina, no es mucha, pero hay alguna gente que dice no está convencida. Claro, ese 7,8. Ahora, lo que hay que entender es que 7,8 es del 50%, Sí, o sea, sí. es 4%, 3,9 en realidad. Son unos poquitos. Sí, y después está el no sabe, no contesta, que es otro 12, 13% que no saben si está bien o mal. Hay algún voto que puede migrar ahí, sí que puede cortar boleta. O sea, si la oposición va y pide, señores, voten a Cristina, pero tengamos un Congreso un poquito más diverso. Sí, si lo piden bien, ¿no? Porque Piden, por favor. sí, no, además, con algún discurso coherente, la oposición ha tenido, yo creo que una actuación pésima desde que se constituyó como oposición después de la elección del 2009, que parecía que se construía una oposición coherente, que podía realmente ser una fuerza de contralor del oficialismo. Terminó fragmentada, bueno, lo decía recién vos en off, en 6, 7 pedazos. En 6 pedazos. Lo que la gente votó a dos grupos opositores más o menos coherentes, uno más filo peronista, algo de centro derecha, otro más filo radical socialista, implotó a las 24 horas de la elección de 2009. Ahora, en relación, por ejemplo, a esa encuesta, que es muy interesante, y la pregunta de por qué la votó, que yo... ¿Qué es lo que viene ahora? Hace un poquito. La realidad es que la ley de la compensación, o sea, el oficialismo siempre va a tener elementos para mostrar. La oposición tiene que convencerte de cómo va a hacer lo que está diciendo, que me parece que ahí estuvo el kit de casi todas las campañas. ¿No? ¿Qué político te va a decir yo no voy a hacer un hospital o una ruta? Te lo van a decir todo. El problema es que la gente empezó a pensar cómo lo va a hacer, porque usted no tiene todavía la entidad suficiente como oposición para mostrarme a mí que está en condiciones de cumplir lo que me está prometiendo. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, uno de los temas de la campaña del 2009 fue el más exitoso de todos, que fue Francisco de Narváez. Claro. Recordemos que centró su campaña en el tema seguridad. Sí. Exacto. Y claro, y en el fondo no le dijo a la gente, bueno, pero yo voy a ser diputado, y desde la Cámara de Diputados algo se puede hacer, pero cambiar la cosa si no estás en el gobierno en materia de seguridad, imposible. Entonces me parece que ahí hubo un castigo a eso. Claro, porque bueno, es lo que estábamos diciendo, es decir, el gobierno... de hecho, ha hecho una campaña excelente sobre la base de lo que hizo, por lo que responde esta encuesta, pero también de la manera en que la fueron comunicando. Hay algunas cosas que realmente quizás nosotros no veíamos. El tema del fútbol para todos y el enorme espacio que le da el rating que tienen los partidos de fútbol para decir obras y digamos bombardear con propaganda política en un espacio en donde no tiene acceso ningún político de la oposición. Finalmente eso termina de alguna manera generando... Sí, opinión. Además hay una cosa, es decir, 10 millones de votos. Y el cálculo es muy fácil, hay 2,5 millones de jubilaciones, gente que no se hubiera podido jubilar, y eso hay que multiplicarlo por lo menos por 2 o por 3, porque la que... Sí, la asignación universal por hijo, que uno dice no, pero no importa, porque la gente, como todos los políticos de la oposición dijeron que la iban a mantener, entonces no hay problema. Pero no, porque la gente dice, si la vas a mantener me quedo con lo que tengo. Sí, además, en general el público no escucha a los políticos, lo escuchamos nosotros porque estamos en eso, pero en realidad las audiencias de los programas políticos es ínfima, es ínfima. La gente, eso es la experiencia, el resultado. Acá está de la el resultado, directa, esto es interesante, ¿no? ¿Por qué votó a Cristina? Bueno, el 87,3% de los que la votaron por lo que hizo hasta ahora, y una pequeña parte porque es mejor que los otros, lo cual como argumento es más o menos lo mismo, ¿no? Pero esto también se puede dar en diferentes niveles, en niveles de gobernador, en niveles de intendentes incluso, en donde lo que está ganando siempre es el oficialismo, más allá del partido que tenga, y eso es por una condición en donde la gente estima que está bien, entonces quiere seguir con el mismo rumbo.
Es decir, Ahora, que esto se da a transversal en los diferentes niveles también. Y un detalle que yo ya había hecho una especie de admisión de error en el programa pasado, que es, yo subestimaba la importancia de la inflación en la campaña, que una inflación real de 25 a 30% y acelerándose iba finalmente a tumbar al gobierno, pero es evidente que hay mucha gente que mientras le aumenten el sueldo no importa. la inflación. Acá hay un dato muy interesante. ¿Por qué le fue tan mal a la oposición? Bueno, mira, es así. Es decir, el gobierno, el oficialismo hace campaña con gestión, con calidad de gestión. En este oficialismo y cualquier oficialismo, no hay mejor campaña que una buena gestión. Eso es así. Y otro dato también en los temas de corrupción, que también sobreestimamos que iban a ser relevantes en el voto, tuvieron muy poco No, porque efecto. no tienen efecto sobre la vida cotidiana. Claro. Y el otro punto es que la oposición tiene que hacer campaña, tiene dos recursos nada más para hacer campaña. Mostrándose como una oposición verdaderamente fuerte o con carisma. Carlos Menem en el 89. Sí. Carisma, porque Menem no tenía nada para mostrarla. La Rioja estaba endeudada. El carisma de Hermes Wiener. Claro, entonces, si encima de eso se pelean, y porque la campaña fue más, los últimos 10 meses de campaña fueron más las peleas entre los miembros de la oposición que una campaña propositiva. El resultado lo dice claramente. No se unieron. La mitad de los encuestados, esto es la mitad de todos los encuestados en Capital y Gran Buenos Aires, es porque no se unieron. Porque no se unieron. Y no ofrecían algo también, no ofrecían algo claro también, es bueno, parte de eso, ¿no? Eso ahí tenés 70%. Por ahí eso es lo que decíamos al principio, ¿no? Es la falta de contenido que han tenido prácticamente todos los dirigentes de la oposición, donde vos tenés que decir lo que vas a hacer, pero también tenés que decir cómo lo vas a hacer, y con qué elementos lo vas a hacer. Ya no es decir, voy a hacer tal cosa. Vos sabés, Adrián, que yo siempre hincho con una cosa, y lo voy a seguir haciendo, y seguramente que los políticos argentinos no me van a escuchar, y es que tendrían que tener, aunque esto funciona en democracias parlamentarias, pero tendrían que tener una especie de gabinete en las sombras durante todo el periodo. O sea, entre los 2 años que hay entre una elección y la otra, siempre los partidos tendrían que tener mis 2 o 3 ministros de Economía, que podría ser cualquiera de ellos, mis 2 o 3 ministros de Salud. Ningún partido, hoy incluso en plena campaña, recta final, todavía hoy de ningún partido conocemos exactamente quiénes van a ser los principales ministros. No me necesitan decir quién va a ser el director de obra de... No. Sí, no hay gabinete. No hay. Bueno, el caso yo rescato la elección, más allá de la de Wiener, de la de Rodríguez Sá, que aún con una campaña pésima, según mi criterio, que siempre ha hecho malas campañas publicitarias o campañas de comunicación, pero de todos modos vos fijate que el nivel de votos que ha tenido Rodríguez Sá están construidos sobre la base de la gestión. La gestión. Claro. Porque la mayor cantidad de votos es de Wiener lo copió zona, un poquito, ¿no? Porque los avisos de Wiener eran... Y de las provincias de alrededor que tienen acceso directo a San Luis. Los que viajan a Mendoza y atraviesan San Luis lo ven, y entonces y en Mendoza sacó muchos votos. Con lo cual, si tuvieras una buena comunicación, es lo que quizás Rodríguez Sá hubiera logrado mucho una mejor elección. Pero de hecho, para mí, ha hecho una muy buena elección. Yo estimo que sus asesores deberían decirle esto, ¿no? Que si ha hecho una buena elección cerca de su provincia, es porque tiene para mostrar y tiene para posicionarse. Si hace una buena estrategia. Y el caso de Wiener, bueno, es su gestión también la que predominó. Sí, Wiener hizo algo parecido, mostró las escuelas que hizo, o sea, en el fondo bastante parecido. Es la misma estrategia en todos los niveles, ¿no? Mostrar la gestión y seguir adelante con el mismo rumbo que se está teniendo. Y acá lo que se ve, ¿te acordás que...? Acá este es el cuadro que sigue, que es muy interesante, ¿no? Que es qué se le pide a Cristina en este nuevo mandato, y resolver el tema de la inseguridad, o sea que la gente... Y la inflación. Pero la inflación, nuevamente, bajar la inflación 31,8. No, porque el efecto de la inseguridad es mucho más directo sobre el votante que el efecto de la inflación. La inflación se va compensando con la suba salarial. Los delincuentes siguen matando gente, entonces el efecto de la inseguridad es mucho más fuerte en el electorado que el efecto de la inflación, y lo ves en la encuesta. Sí, claro. A mí me parece increíble que la Argentina se haya acostumbrado a vivir con un 25%, quizá 30% de inflación, la verdad... sorprendido. Mi pronóstico era que no. Pero vamos a lo siguiente, ¿no? Y lo tenemos a Lucas Lanza, que es un experto en eso. Uno de los temas que la oposición está trabajando
o algunos de la oposición, es el tema de la boleta única, porque si bien en un cuadro anterior teníamos que solamente el 2% cree que hubo fraude, sí es cierto que hubo muchas irregularidades, muchos errores o picardías, no sé cómo lo llamó ahí el juez Blanco, por ejemplo. Y todo esto es por no tener lo que tienen el 99% de los países del mundo, que es una boleta única, donde están toda la lista, acá están todos los diputados de todos los partidos, acá están todos los presidentes de todos los partidos, acá están todos los concejales, lo que sea, y uno hace una marquita. Esa no te la pueden robar, porque no es... ¿Podrían las redes sociales servir para generar una campaña para que la gente se concientice de que necesitamos urgentemente ir a la boleta única? Podrían ser una herramienta más, pero los que se tienen que poner de acuerdo son los que van a impulsar esto y los que van a impulsar esto son el conjunto del arco político e incluso la oposición. Hay algunos que lo están tomando ahora, pero me parece que es una campaña demasiado tarde, ¿no? Claro. Es decir, uno no puede ahora hacer una campaña de esas Tendrían que haberlo características. reclamado cuando se hizo la reforma. Además creo que ni siquiera se podría aplicar. ¿Por qué no? Porque la convocatoria de elecciones anteriores, y esto sería una ley de aplicación retroactiva. En Córdoba funcionó muy bien la boleta única y probablemente en las próximas elecciones estas herramientas que empezaron a funcionar bien en algunos lugares empiecen a trasladarse a otros. Pero creo que ya tenemos varios cambios, ¿no? Y los cambios hay que hacerlos de a poco. Creo que no estamos preparados para implementar de golpe Yo creo, tantas herramientas. Mi opinión personal es, yo voté en otro país, en Alemania, con boleta única. Es en todo el mundo se usa Bueno, eso. Y está hoy el le debate está de usando boleta Paraguay única, también. el debate del voto electrónico, ¿no? Son debates que todavía nos falta dar y yo creo que en esa madurez de ir implementando nuevas herramientas democráticas, creo que los próximos pasos van a ser estos debates, que no sé si se van a llegar... No, pero Santa Fe ya hizo boleta Sí, única. Córdoba también, y ha funcionado bien. Mostró además que realmente el electorado, cuando vos le ofreces una cosa más clara, tiene un criterio mucho más fino. Además, la boleta única mejora la calidad de la democracia porque hace que los nombres que están en esa boleta tengan que ser todos buenos. En cambio, en la boleta normal, por ahí uno tiene un buen candidato a presidente, después lo otro uno no sabe muy bien qué es. En cambio, acá hay que pensar el voto por cada categoría, digamos. Presidente, pensarlo bien. Diputado, pensarlo bien. Senador, pensarlo bien. Y no te tenés que olvidar del negocio que genera este tipo de elecciones con los fiscales partidarios, Claro. los punteros que Ese es el tema, es que ese es el tema fundamental. 100 pesos, 200 pesos para reponerte las boletas. Claro. Es decir, genera un negocio y desvirtúa por completo todo el sentido de la Claro, democracia, porque con la ¿no? boleta Entonces, única no necesitas tener necesariamente un fiscal al lado de cada urna que cuida. Claro. Es más fácil. De todos modos, la pregunta que uno se hace, ¿no? Hay muchas formas de hackear al sistema hay y muchas van a haber formas. formas que todavía no sabemos de hackear a los sistemas. Con boleta ¿no? única. Incluso. ¿A ustedes no les sorprende, yo para terminar, no les sorprende que los partidos, son 80 y pico de mil urnas, ¿no? Las que había. 85.000 mesas. 85.000 mesas y pongámosle con, digamos, un supervisor general por local, 100.000 personas que necesita un partido para tratar de controlar lo mejor posible y que no le roben la elección, ¿no? Sí. Que ningún partido de la oposición en Argentina esté en condiciones de reunir a 100.000 ciudadanos por un día, no para ir a la guerra en Vietnam, por un domingo para fiscalizar una elección, no es lamentable. No, eso define la calidad de la construcción política de la oposición. Es un desastre. No se le puede acusar al oficialismo de que la oposición sea un desastre. La oposición es un desastre por lo que hacen los Ahora, Lucas, las redes sociales no estaban, porque ya la tenemos desde hace algunos años, no estaban ahí justamente para permitirles a los partidos políticos conectarse con los ciudadanos y tratar de... A ver, las redes sociales, los nuevos medios de comunicación son una herramienta y la herramienta funciona en base a estrategia. Uno puede hacer una campaña 2.0, pero si hay una campaña. Si vos no tenés una campaña, si vos tenés una campaña totalmente desorganizada, desorientada, eso lo vas a ver trasladado en un espacio en donde incluso, además, hay poca experiencia, ¿no? Hoy ves, por ejemplo, quienes están manejando muchas de estas campañas son personas que tienen una distancia importante con el lugar de la estrategia política, por lo tanto no les llega cuál es la dirección y están con esta desorientación que yo planteo. Y además la misma incapacidad tal vez por la inexperiencia de manejar estos nuevos medios que tienen códigos en particular, tienen sus características particulares. La verdad es que hay un nivel de profesionalización, hay una oportunidad que creo que sigue estando
pero vemos que los nuevos medios tienen que estar totalmente atados a lo que sigue siendo lo más importante, que es la estrategia, que es la campaña, que es la comunicación, y que son todas esas herramientas y la inteligencia, el valor agregado que va más allá de la puramente herramental. Sí, ¿no? Es tal cual. Y una sola. Así como dije que la campaña de Cristina fue una excelente campaña y bien comunicada, también tenemos que rescatar desde la oposición la de Altamira. Sí, pero esa campaña se la hizo Rial. El milagro para Altamira fue de Rial. Pero, perdón, hubo un descubrimiento de un sentido a dónde pegarle a la ciudadanía para rescatar esos votos. Un milagro, vamos a proponer desde aquí, pero estratégica. Antes de terminar, vamos a proponer desde aquí un milagro para la oposición. A ver, lo de Altamira fue lo único destacado 2.0 que hubo en esta campaña. Sí, claro. Sí, porque fue Rial, que tiene no sé cuánto, 300.000 seguidores en el Twitter. Real, entonces, por supuesto, pero fue para que veamos la pobreza también de la campaña, ¿no? La pobreza de toda la campaña. Vemos que en el ámbito 2.0 eso fue lo único diferencial. Lo único diferencial, exactamente. No sé si podemos ver el último cuadro. Nos vamos. Muchas gracias, Raúl Aragón. Usted sabe que tiene en la carpeta de materiales esta encuesta de la Universidad de La Matanza, la puede ver completa, acá mostramos un par de gráficos. Lucas Lanza, muchas gracias. Adrián Gómez, en el próximo bloque el presidente de ADEPA va a contarnos cuáles son los temores de los medios independientes por lo que se puede venir en Argentina, con un Cristina ya ganó y con mayoría absoluta. No se vaya. La hora de Maquiavelo. En 1972 cumplimos el sueño de formar el grupo OSDE. Hoy, más de 1,5 millones de personas confían en nosotros. Grupo OSDE, un grupo de personas. La hora de Maquiavelo. Bueno, usted está viendo a Daniel Desein, que es el presidente de ADEPA. El hombre también además es del diario La Gaceta de Tucumán, ¿no? Que es uno de los diarios fuertes y tradicionales del interior, obviamente de Tucumán. Y la pregunta, ¿no? Nosotros la vimos a Cristina ya, que no le gustan los medios, por lo menos no le gustan los medios que no dicen lo que quiere el gobierno que se diga, que en realidad esa es básicamente la función de los medios en una democracia, ¿no? Contar lo que pase. Lo que pasa puede ser bueno para el gobierno o puede ser incómodo. Evidentemente ha demostrado hasta ahora que no le gusta. Y ella no pone en su campaña, voy a destruir a los medios que me critican. Pero ¿qué sienten los diarios, los principales diarios en el interior? ¿Qué sienten de lo que se viene, que es inexorable, que es un nuevo triunfo de Cristina? Bueno, en el primer discurso después de la victoria de las primarias hubo elementos conciliatorios, ¿no? Sí. Cristina habló de gobierno de unidad, dijo que no había que creérsela, y esos son buenas señales, pero inmediatamente esas señales quedaron opacadas por las declaraciones de otros funcionarios, como la de Vudú, que dijo que se le había ganado a la prensa, ¿no? Eso nos recordó a muchos las declaraciones de Menem en el 95, elección que tuvo bastantes similitudes con la de Cristina, ¿no? Fue una elección con un porcentaje similar, prácticamente 50% en el caso de Menem, y dijo le ganamos a los medios. Luego tuvimos las declaraciones de Mariotto, que configuraron una presión directa sobre la justicia
con respecto a la aplicación del artículo 161 de la Ley de Medios. El gobierno tiene un elemento muy fuerte que es la Ley de Medios. Es una ley que hace que el Estado intervenga de una manera brutal sobre los medios privados y puede llegar a usarla como para que hoy, digamos, en la Argentina del mañana haya una sola voz. De hecho, lo estamos viendo, los nuevos canales digitales que están apareciendo, hay uno que se llama 360, no sé cuánto, bueno, es un canal 100% kirchnerista. Hay una contradicción evidente entre las supuestas justificaciones de la Ley de Medios por parte del gobierno y lo que en definitiva está ocurriendo dentro del mundo de los diversos medios, ¿no? Está creciendo un enorme aparato de medios paraoficiales que viven al amparo claro, que son de la pauta empresarios oficial. Amigos del gobierno que se sustentan en la pauta oficial. Así es, pauta que ha crecido desde los 46 millones que había en el 2003 a más de 2.000 millones en la actualidad. Eso incluye Fútbol para Todos y el mantenimiento de todos estos medios. Es decir, que se está pasando de lo que bien decías vos, de una supuesta búsqueda de pluralidad de voces, pero que en definitiva lo que genera una voz única, que es la del gobierno, que es la peor situación para que la ciudadanía pueda fiscalizar la gestión del gobierno y de esa manera participar activa y fundadamente en el proceso democrático, ¿no? Ahora, en esta guerra del gobierno con los medios, que ya lleva prácticamente que empezó en el 2003, empezó desde el día que Kirchner dijo yo le doy conferencias, yo recibo únicamente a periodistas, amigos que hablan bien de mí, nunca una conferencia de prensa, creo que Cristina dio una, después de la guerra del campo, la que dio ahora días atrás no era una conferencia de prensa, realmente una conferencia de prensa es otra cosa, en el mundo por lo menos, que en esta guerra de los medios de alguna forma, y que cuando el gobierno dice le ganamos a los medios, y en el fondo uno puede decir, bueno, pero es cierto, porque Cristina sacó el 50%. Entonces la pregunta que uno se hace es si los medios de comunicación han sabido mantener el valor y la importancia de lo que es tener diversidad de medios en una democracia. Son lógicas distintas, ¿no? La lógica mediática no es equivalente a la lógica política. Por un lado, esta victoria prueba una falacia dentro de los argumentos del oficialismo. Si todos los medios estaban en contra, ¿cómo arrasaron en esta elección, ¿no? Volvemos a la famosa frase de Perón, que decía, gané cuando tenía todos los medios en contra y me echaron cuando tenías todos los medios a favor. Es decir, que la teoría conspirativa, la teoría de la manipulación de los medios sobre la conciencia ciudadana que los lleva a votar lo que estos deciden es evidentemente falsa. Pero al mismo tiempo, esta victoria no significa que los medios hayan perdido su credibilidad, que los medios hayan dejado de cumplir con su función, sino que el ciudadano vota por distintos elementos, ¿no? Uno de esos elementos, que hablaban hace poco, es obviamente la economía, pero no quiere decir que la ciudadanía sea miope frente a los hechos de corrupción, sino que muchas veces esto pasa, como ocurrió con el menemismo, casualmente a partir de la elección del 95, estos hechos de corrupción que en un momento suelen ser opacados, compensados o equilibrados por una bonanza económica, cuando la situación económica cambia, a la larga puede llegar a ser. La ciudadanía los recuerda. Yo le voy a preguntar a Daniel Desein, el presidente de ADEPA, que representa de alguna manera a los medios, a los principales diarios de la Argentina, ¿qué pueden hacer los diarios para cambiar un poco estos valores en la Argentina? Usted sabe cómo funciona la hora de Maquiavelo, nosotros terminamos aquí ahora en Metro y después seguimos ahí, mire, ahí lo tiene, en nuestra página de lahorademaquiavelo.com, a la izquierda va a aparecer el reproductor para repasar el programa, a la derecha esta entrevista que vamos a hacer con Daniel Desein, el presidente de ADEPA, sobre, bueno, se nos viene en la Argentina a partir del 24 de octubre, una especie de, lo temen estos muchos medios, de gran noche en cuanto a la libertad de expresión en la Argentina. Bueno, mientras tanto, aquí yo le digo como siempre, ¿no? Desde hace casi 10 años, la realidad está ahí y algún día vendrá y será a cargo de nosotros. Pero mientras tanto, aquí en la hora de Maquiavelo, lo que nos importa es la percepción. Chao, hasta la próxima hora de Maquiavelo. Aquí, por Metro, los domingos a las 22 y después usted corre a la PC, notebook, iPad, lo que sea, para seguir viendo la hora de Maquiavelo online.